Estoy, vale, grabando ahora. Estoy muy contenta porque estoy en Madrid estos días. He venido con el psicólogo del equipo, Daniel Tejedor, no sé si os sonará. Con él creo que no he hecho todavía ningún directo, pero bueno, hay unas cuantas personas trabajando con él. Y estoy muy contenta porque es una formación sobre psicopatía, especialmente relacionada con tema jurídico, de policía, de investigación. Y ha sido ultra, ultra interesante, de verdad. Hacía mucho que no estaba en una formación que me aportara cosas tan novedosas, e interesantes. Y por supuesto, todo eso lo vais a recibir vosotros próximamente en formaciones sobre psicopatía. Y bueno, no tiene mucha relación con lo que vamos a ver hoy, pero en parte sí, ¿vale? Voy a haceros un poquito de spoiler sobre lo que veremos más adelante cuando aprendamos sobre psicopatía, pero principalmente lo que ocurre en el cerebro de un psicópata o de una psicópata es que para empezar el cerebro está estructurado de una manera un poquito distinta a la que lo tiene la gente que no es psicópata y eso le impide generar aprendizajes emocionales. Es decir, tú a un niño le castigas y ese niño aprende que la acción que ha tenido lleva una consecuencia negativa para él. Entonces, a partir de esos castigos y de ese miedo, se va construyendo la conciencia, ¿vale? Al final, somos animales sociales y vivimos en sociedad porque tenemos miedo, ¿sí? Hay muchas cosas que no hacemos y que nos gustaría por miedo a la consecuencia. Y ese miedo a la consecuencia, aunque suene un poco como, no sé cómo decirlo, como que es feo educar en el miedo, al final ese miedo es lo que nos hace pues, que respetemos el espacio de la otra persona, que sepamos regularnos, controlarnos. Pues lo que le ocurre en psicópata es que, ya os explicaré cuando tenga imágenes del cerebro, etcétera, por diferentes diferencias, por ejemplo en el hipotálamo o en la amígdala, ellos no registran este componente emocional de las consecuencias negativas de los actos y tampoco sienten miedo. Yo, por ejemplo, me acuerdo cuando estaba en cuarto de la ESO, tenía un examen de literatura y no me lo estudié. Y bueno, me hice una chuleta, ¿vale? Y mientras utilizaba el examen, yo estaba súper nerviosa. Estaba súper, súper nerviosa, con un montón de miedo, un montón de agobio. ¿Por qué? Porque mi cerebro está anticipando que pueda haber una consecuencia negativa. Sin embargo, a un psicópata eso no le ocurre. No detecta que pueda haber una consecuencia negativa, no detecta que hay un peligro. Por eso son personas que son buenísimas pues siendo políticos, empresarios, bomberos, policías, situaciones que te llevan al límite, ¿no? Que tienen ese componente que a todos nos daría nervios y ansiedad, a ellos no les da. Entonces, pues, bueno, también podremos hablar de si es necesario que haya psicópatas en la sociedad para hacer las cosas que otros no somos tan capaces de hacer, ¿no? ¿Y por qué os cuento todo esto? Aparte de porque tengo la necesidad ahora mismo de hablar mucho sobre la psicopatía, os cuento esto porque, bueno, el miedo a hablar en público es algo normal y natural, ¿vale? Con esto no quiero decir que tengamos que quedarnos con él, pero como sabéis, hay algunos miedos. Se me oye altísimo, pues baja tú tu volumen, Cecilio. Como sabéis, hay algunos miedos que los aprendemos porque nos ocurren cosas malas, pero hay algunos miedos que tienen cierto componente evolucionista, instintivo, que hemos aprendido hace tiempo, ¿no? O que viene un poco por biología. Por ejemplo, la mayoría de los niños tienen miedo a la oscuridad. ¿Por qué? Porque per se la oscuridad es algo amenazante. No hemos aprendido nada malo con la oscuridad, sino que lo traemos. El miedo, a veces a la soledad, también tiene un componente de supervivencia instintivo. El miedo, por ejemplo, a las arañas o a algunos animales como las serpientes, nacemos ya con ese saber que es un estímulo amenazante. Pues, curiosamente, el miedo a hablar en público también es uno de estos. Si os fijáis, al final es tú frente a un grupo de personas así, mirándote, analizándote, juzgando, ¿no? O sea, vamos a pensar, hace muchos, muchos años, tú frente a un grupo de gente así, básicamente es que te van a matar, ¿no? Entonces, pues exponernos de esta manera tan expuesta y tan amenazante a un grupo de personas, nuestro cerebro ya lo detecta como, estoy en situación de peligro, estoy vulnerable, pueden pasar cosas malas.
Así que, bueno, ya hemos aprendido que el miedo a hablar en público tiene un componente de nacimiento y que todos tenemos, la mayoría, a no ser que seas un psicópata, todos tenemos que aprender a gestionar este miedo, a exponernos, a practicarlo y bueno, pues poco a poco superarlo. A mí me veis ahora hablando con vosotros como Pedro por su casa, pero yo no he nacido así, yo he tenido que aprenderlo, yo he tenido que exponerme mucho a ello. Y aún a día de hoy también a veces entran nervios, es normal. Entonces, bueno, si por aquí todos tenéis miedo cuando tenéis que exponer, que hablar en público o enfrentaros a un grupo de gente nueva y sentís esos nervios, esos miedos, pues consolaros con que de esta manera sabéis que no sois psicópatas. Ese va a ser el primer aprendizaje de hoy. Entonces, ahora daré paso a Espe, que muchos ya la conocéis. Espe es una de los psicólogos del equipo. Ella es psicóloga deportiva, pero también trabaja mucho con temas de ansiedad, con temas de fobias, ayuda mucho, sobre todo con terapia cognitivo-conductual, a superar miedos, por ejemplo, miedo a volar, miedo a las agujas, miedo a insectos. Ahora nos contará casos. Y bueno, queríamos trabajar un poco esto porque casi siempre que alguno de vosotros queréis intervenir, os da un poco de impresión, ¿no? Os da un poquito de miedo, de nervios y muchos estoy segura de que os gustaría intervenir más o os gustaría, yo que sé, crear contenido o exponer en público un montón de cosas que no hacéis por miedo. Entonces, uno de los objetivos de la academia es que nos expongamos a intervenir, a hablar, a compartir y que, bueno, que aparte de conocimiento nos llevemos una mejora personal. Así que voy a silenciarme a mí misma, como si fuera aquí a asesinarme, y Espe, te doy el paso. Hola, ¿qué tal? Hola a todos. Bueno, pues como me ha presentado Claudia, yo soy Espe, soy parte del equipo de Claudia y bueno, ya ha dicho ella con todos los tipos de cosas que trabajo y mis casos favoritos es esto, ¿no? La ansiedad precompetitiva en los deportistas. Estoy viendo por ahí en el chat también que hay mucho miedo escénico. Es muy parecido realmente. Ansiedad precompetitiva, miedo escénico, miedo a hablar en público, miedo a hacer un examen de oposición, por ejemplo. Todo esto al final tienen un poco el mismo origen y se trata más o menos también de la misma manera. Y me encanta porque al final es enseñar herramientas y ayudaros a conseguir objetivos vitales realmente, porque esto te permite pues seguir avanzando y no evadirte de conseguir cosas que por ese miedo. Bueno, lo primero que me gustaría comentar es que un miedo se mantiene si lo evitamos. Es decir, la evitación no hace que el miedo se evite, la evitación hace que el miedo se expanda. Al principio a lo mejor nos da miedo algo muy gordo, ¿vale? Por ejemplo, yo qué sé, las arañas, pues imagínate que son las tarántulas, las que tienen pelo y las que son más gordas, ¿no? Lo siento, Claudia, es el primer ejemplo que me ha venido a la cabeza. Y evitamos, pues yo qué sé, estar en el campo, a lo mejor ir a una barbacoa con amigos porque nos podemos encontrar una araña, situaciones en las que nos podamos encontrar una araña. Y si vamos evitando eso cada vez más, pues a lo mejor nos acaba dando miedo hasta insectos menos peligrosos, por ejemplo, ¿no? Menos, yo qué sé, pues a lo mejor abejas, avispas o mosquitos, lo que sea, ¿no? Si vas haciendo una evitación, pues con hablar en público, pues igual, ¿no? A lo mejor al principio evito dar una charla o dar una ponencia frente a mucha gente, pero luego pues evito hablar en una reunión online, evito intervenir con un comentario en un chat, evito hablar o intervenir en un bar socialmente. Vas evitando cada vez, el círculo va abarcando cosas más pequeñas y más generales. Por eso los trastornos del miedo no desaparecen solos. Es decir, no podemos esperar que un trastorno del miedo desaparezca sin tratarlo, porque lo único que vamos haciendo es evitar cada vez más cosas. Hay que trabajar desde herramientas y exponerse. Empezar exponiéndote desde cosas pequeñitas que te den menos miedo y que puedas afrontar tú solo, pero bueno, con ciertas herramientas y estrategias, cada vez te puedes exponer a situaciones más difíciles.
Me gustaría hablar también de cómo sentimos las emociones, los pensamientos, para explicar un poco las estrategias que vamos a llevar a cabo a la hora de afrontar este miedo a hablar en público. Las emociones, bueno, no sé si estáis familiarizados con lo que son las emociones, hay 7 emociones básicas y de esas emociones surgen emociones más complejas. No estoy echando mucha cuenta del chat, así que si luego tenéis preguntas y demás, sí que ya hablamos, ¿vale? Y hacemos casos prácticos y si queréis transformamos algún pensamiento juntos y demás. Entonces, normalmente nuestros pensamientos nos generan una emoción y esa emoción hace que nos comportamos de una determinada forma, ¿no? Si estamos en un pensamiento en amenaza, que le vamos a llamar, pues nos va a generar emociones desagradables que va a hacer que evitemos, nos bloqueemos, etc. Entonces, lo que tenemos que ir es a trabajar esos pensamientos y a trabajar también el control de activación, porque las emociones las sentimos no solo a nivel cognitivo, es decir, en estos pensamientos, sino también a nivel fisiológico, pues con sudoración, palpitaciones, etc. Y lo que nos pasa muchas veces es que cuando sentimos esa sintomatología de temblores, sudoración, sensación de como de que me voy a desmayar, etc., le damos tanta importancia que al final se van generando como nuevos miedos, miedo a desmayarme, miedo a perder el conocimiento en público, ese tipo de cosas. Y bueno, y luego también se expresan a nivel motor con el comportamiento, ¿no? Como por ejemplo la evitación. Es decir, pues siento miedo y me voy, ¿no? Directamente no empiezo a hablar, sino que abandono la reunión, o si estoy, por ejemplo, en un bar, pues me marcho. Y en cuanto al miedo a hablar en público, la fobia social, el miedo que normalmente tenemos es a lo que piensen los demás de nosotros, ¿no? Van a pensar que soy un incompetente, van a decir que no estoy preparado, mi tono de voz es horrible, les va a molestar, cosas así, ¿no? Y si queréis, os cuento algunos pensamientos típicos que tienen algunos pacientes con miedo a hablar en público, a ver si así os identificáis. Por ejemplo, eso, qué vergüenza, no me gusta oírme, mi tono aburre, me voy a quedar en blanco, y si me bloqueo, voy a dejar de hablar, voy a tener que leerlo. Claro, ¿qué pasa con todos estos pensamientos? Que nos colocan en emociones como la vergüenza, la angustia, la impotencia, la inseguridad, y desde ahí es muy difícil atajar ese problema. Entonces, lo que yo os recomiendo, bueno, tenemos un curso, Claudia y yo, un taller de manejo de la ansiedad en el que trabajamos este ejercicio y lo explicamos un montón, que está colgado en Hotmart. Pero lo paréntesis para sí. decirles que luego se lo compartimos por el Discord a todos, si os interesa. Esa clase está muy interesante. Sí, porque realmente el ejercicio que explicamos ahí, yo es que lo utilizo para todo, es decir, va variando el contexto, pero te ayuda a cambiar tu mentalidad realmente, al saber colocarte en pensamientos que sean mucho más útiles y en los que puedas estar mucho más concentrado también. Entonces, así brevemente, os explico por qué tipo de pensamientos solemos sustituir sin adentrarme mucho en el cómo, estos pensamientos en amenaza, ¿no? Entonces nos íbamos a pensamientos de voy a hablar en público, segura de mí misma, con confianza, lograré hacerlo porque tengo todas las armas para ello, tengo mi guión, voy a hablar mientras de algo que maneje, en el caso de quedarse en blanco, o contar alguna anécdota, cosas así, ¿no? Que nos ubiquen también como en alternativas, que nos demos alternativas en las que enfocarnos, mientras, por ejemplo, si nos hemos quedado en blanco, decir, bueno, tengo un guión, voy a contar tal anécdota, y ahora vamos también un poquito a los tips y estrategias para tener en cuenta, y estas emociones, o sea, estos pensamientos ya de tengo mi guión, mientras voy a hablar de algo que sepa, soy capaz de cualquier cosa, lograré hacerlo, tal, ya la emoción que te producen es diferente. Alegría, euforia, orgullo, satisfacción, optimismo, ilusión por conseguir ese objetivo, ¿no? Entonces, desde estas emociones más agradables es mucho más fácil actuar realmente. ¿Sigo, Claudia? O... Sí, para recapitular un poco, estamos viendo que cada vez que algo nos da miedo y lo evitamos, estamos como dando más argumentos a que ese miedo exista, ¿no?
Si yo cada vez que, imagínate que tengo miedo a coger el metro, cada vez que tengo que coger el metro lo evito, estoy reforzando esa creencia de que el metro es algo peligroso, es algo dañino, es algo aversivo. Entonces, primera lección del día, pues cuando sabemos que hay algo que nos resulta complicado, desagradable, es señal de que precisamente tenemos que hacerlo, ¿no? Suele pasar eso mucho en terapia. Es que me da pereza, es que me genera resistencia. Pues si te genera resistencia, es precisamente que es un bloque que hay que trabajar, ¿no? Me parece también muy interesante lo que mencionas, Espe, de acudir siempre pues, con algunas herramientas preparadas, ¿no? Como estos malos, bueno, o buenos en las películas que se quedan sin balas y de repente sacan un puñal del calcetín, ¿no? Pues un poco eso, ir siempre con herramientas que te hagan sentirte más seguro, pase lo que pase, y generarte este buen estado emocional previo, ¿no? Antes de lanzarnos directamente. Incluso estos pensamientos en reto, repetírtelos, es decir, no esperar a que parezcan pensamientos en amenaza y que los tengas que transformar, sino en deporte le llamamos pensamientos de anclaje, ¿no? Que asociamos, por ejemplo, una conducta concreta o un movimiento o un gesto o un objeto a un pensamiento que te sitúe, ¿no? Por ejemplo, en un velocista, cuando se va a colocar en los tacos, pues se dice unas palabras clave, por ejemplo, para recordar lo que tiene que hacer en la carrera. Por ejemplo, acelera, suelta, tal, ¿no? O potencia, acelera, suelta. Entonces, en ese momento, si tú, al final, la memoria de trabajo es como un embudo. Es decir, tú no puedes estar pensando muchísimas cosas a la vez. Si tú metes en ese embudo al principio pensamientos que te sitúen en cosas que sí quieres hacer, que te vengan bien, los pensamientos negativos se van a quedar como arriba. Entonces es más difícil que caigan por ese embudo. No sé si se ha entendido la metáfora, que Claudia es una fenómena poniendo metáforas, pero creo que se entiende, ¿no? Entonces lo que hacemos con esos pensamientos de anclaje es evitar que vengan otros pensamientos negativos. Vale, estoy viendo por aquí también que están preguntando el tema del control de activación. ¿Qué es? El control de activación es aprender a detectar pues, esa sobreactivación o cuando estamos como más atontados, ¿no? Que no estamos tan activos, pues mediante la respiración, la tensión muscular, la relajación muscular, aprender a activarnos o a relajarnos. Este tipo de situaciones las tenemos que entrar en un nivel de activación óptimo. Es decir, no puedes ir ni bostezando ni acelerado con el corazón a 1000, ¿no? Entonces, si yo veo que tengo una aceleración muy fuerte, una respiración diafragmática, que es esta que hacemos de forma que respiramos llenando la barriga primero de aire y lo último el pecho, despacio y tal, que esto también lo hicimos en el curso, pues va a hacer que mi nivel de activación baje. De hecho, cuando yo trabajo en consulta presencial, utilizo un biofeedback, que es unos electrodos que se ponen en las yemas de los dedos y miden la activación fisiológica, ¿no? El nivel de activación físico que tú tienes. Y con la realidad virtual ponemos una respiración guiada, que es un pescadito que se va inflando y desinflando, otro tipo de cosas, y va dictando pues la respiración, ¿no? Y tú ves en las gráficas de los registros de los biofeedback cómo la activación de la persona va bajando muchísimo. Entonces, esto cuando ya practicas y aprendes este ejercicio, todas estas estrategias se van aprendiendo por separado y luego las vamos poniendo en práctica en la exposición progresiva esta que ahora os iba a hablar de cómo se afronta, ¿no? Y luego también hay respiraciones para tener más energía, hay distintos tipos de ejercicios de control de activación que si los vas practicando, luego los puedes poner en marcha el día que tengas que afrontarte a una cosa así. Tenéis al final de la clase que dimos sobre ansiedad, tenéis ambas respiraciones, tanto para relajarte como para activarte. Y esto que yo está comentando me parece muy interesante, y es que solemos pensar que, bueno, el estado que tenemos es como que nos viene dado, ¿no? Ahora estoy cansado, ahora estoy enérgico, etcétera, pero es que realmente nos podemos provocar mucho el estado de energía que tenemos. Es así, y con algo súper sencillo como la respiración, con la postura también, por ejemplo, haciendo determinados movimientos. Yo estos días que estoy en la formación, por ejemplo, pues al final son casi 11 horas sentado todo el día y no estoy acostumbrada a estar sentada tanto rato, necesito levantarme, etcétera, y yo noto de estar sentada tantas horas
como enseguida, o sea, aunque me interese muchísimo lo que estoy escuchando, es como que me vengo abajo, como que me duermo, solo que también os pasa. Entonces, controlar la respiración, como dice Espe, o tener tus propios trucos, por ejemplo, beber agua, ahí me despierta bastante, ponerme de pie cada media hora, mover los pies en círculos, son cositas que todos tenemos que aprender sobre uno mismo para saber cómo regularnos. Y lo mismo para relajarme. Cuando yo quiero dormir, no consigo quedarme dormida, hago respiración diafragmática y ni 5 minutos tardo. Me pasa igual. El otro día tenía 10 minutos para dormir y dije, venga, respira, y en 2 respiraciones me quedé dormida y mis 10 minutos los aproveché y dormí. O sea, ya cuando llegas además a tener ese control de tu activación, mola un montón porque aprovechas el tiempo y que no son cosas que solo las utilices para cuando tienes un problema, sino que es necesario para vivir, para Creo que esto prevenir. es una buena temática para proponer para otra clase. Ya sabéis que aquí siempre salen cosas y lo que os interese, pues dejándolo saber en el apartado de sugerencias del Discord. Pero creo que estaría interesante esto, una clase sobre control de activación, tanto para relajarnos como para activarnos. Creo que sería una muy buena herramienta para que todos tengamos. Sí, les gusta por el chat, genial. Bien, guay. Pues eso, entonces, por ejemplo, en el tema de la activación, yo utilizo la respiración para tener más energía, pero también utilizamos otro tipo de ejercicios que ahora os comentaré uno, a ver si os gusta. Y en el caso de los deportistas, pues hay veces que les pongo a saltar o yo qué sé, a gritar. Hay gente que se activa gritando. De hecho, si veis, no sé si sois aficionados a ver algunos deportes en la tele, pero si veis tenis o atletismo o salto de longitud y tal, ves algunas que tienen unos rituales de gritos y tal que dices tú, se le ha ido a la pelota a la chiquilla, pero no, es que se está activando para entrar enérgica, ¿no? Al final no vale solo con que estés tranquila, sino que tienes que estar tranquila y enérgica y con fuerza y energía porque tu cuerpo se va a exponer a una situación límite física, ¿no? Bueno, pues lo primero que haríamos para empezar a afrontar el... mira, me ponéis el ejemplo del karate, correcto, pues en karate, bueno, muchísimos deportes se dan gritos o, sí, o se salta, etc. Lo primero que deberíamos de hacer es una jerarquía de exposición, que es ordenar desde lo que menos miedo nos da hasta lo que más. Entonces, seguramente muchos de vosotros, dentro de lo que menos miedo os da, pues a lo mejor algunos simplemente sería pues escribir por el chat, ¿no? Igual eso parece una tontería, pero algunas ya piensan, jolín, y si piensan que soy no sé qué o tal, y escribo, no escribo, escribo, no escribo, intervengo, tal, pues empezamos por eso, ¿no? Decir, bueno, esto es a lo primero que me voy a exponer. Y lo podéis acompañar con la respiración, con, bueno, voy a hacerlo tal, a lo mejor en esta intervención no lo hago lo más perfecto que pueda, pero para la siguiente seguramente lo haga mucho mejor. Entonces también nos podemos poner en este tipo de autoinstrucciones que nos hacen también estar más concentrados y animarnos a hacer este tipo de cosas. Entonces, lo que hacemos en consulta es todas las estrategias que os he comentado antes, ir aprendiéndolas por separado y hacer luego un poquito de exposición, empezando pues eso, desde lo que menos hasta lo que más. Hay gente que lo que menos es a lo mejor estar en un bar, hablar con gente desconocida, pedirle a la camarera que le devuelva unas bebidas o que un vaso sucio, cosas así, ¿no? O preguntar dónde está el cuarto de baño. Entonces, con realidad virtual lo que podemos hacer es controlar esos factores, pues si hay más gente, si hay menos, si la gente a la que te estás enfrentando es más desagradable o menos, si preguntas se pueden hacer que los avatares interactúen, luego hay como una oficina más pequeña, luego hay un auditorio más grande, que haya poca gente, más gente, ahora también pueden tener mascarilla o no, que haya un auditorio grande, que sea una conferencia retransmitida, ¿no? Por ejemplo, también. Entonces, bueno, dices tú, a lo mejor no me expongo a una situación totalmente igual. No, pero como es algo parecido, ya tu cuerpo también se pone en alerta y estás trabajando herramientas que lo que tienes que hacer es decir, bueno, vale, no voy a exponerme a la misma situación, pero cómo lo voy a hacer aquí va a ser como yo luego lo haga y las herramientas que voy a utilizar cuando me exponga en la vida real, ¿no? En la realidad.
Pregunta Ganesha muy interesante. Si es realidad virtual, ¿no influye en que estaremos menos nerviosos? Pues la verdad es que no, o sea, casi todo el mundo que tiene algún tipo de miedo, tipo a volar, a hablar en público, lo que sea, se activa muchísimo con la realidad virtual a pesar de que sea eso, realidad virtual, de que seas consciente de que es como un videojuego. Pero yo qué sé, es como si a ti te dan miedo las agujas y la gente habla del tema y ya te activas. Sabes que no te van a pinchar en ese momento, pero ya te estás activando. A mí me hablas de una araña y me la describes y aunque ni siquiera haga el ejercicio de imaginarla en mi cabeza, ya me entra ahí una cosa muy rara. Y es que al final, bueno, ya os he contado varias veces esto, pero cuando se estudia la activación de las áreas del cerebro, cuando algo ocurre en la realidad o cuando la persona lo imagina o cuando le pones una imagen a la persona, se activa igual. O sea, no Sí. distingue realidad o no realidad. Y de hecho, vuelvo a hablar de los psicópatas, ya que es que hay tanto que he aprendido. Hice un experimento muy interesante. Cogieron un grupo de personas con psicopatía y personas sin psicopatía y les ponían imágenes agradables, imágenes aversivas que te pueden dar miedo o peligrosas y luego imágenes de cosas muy asquerosas y sádicas, horribles. Y pues bueno, lo que veían es que las personas que no tenían psicopatía, con las personas agradables, se activaban centros de placer, con las de miedo, centros de miedo, y con las aversivas, pues imagen de miedo, de rechazo, de asco, de querer irse. Con los psicópatas, las agradables, pues bien, tampoco especialmente, pero bien. Las que daban miedo, indiferencia, y las que eran aversivas, repelentes, sádicas, se activaba el centro de placer, solamente con una imagen. Así que Efectivamente, de hecho, el ejercicio de visualización es el que se utilizaba siempre para trabajar este tipo de cosas, es decir, o una imagen que tú imprimas o que pongas un vídeo, o el trabajar en imaginación, que hace la realidad virtual, pues que te ahorra ese proceso entre la imaginación y la realidad. Es como un punto intermedio que hace también que te ahorres más tiempo en terapia, en realidad, porque ya te estás exponiendo a una realidad muy parecida. Es igual con el miedo a volar, pues no vas a estar cogiendo aviones todos los días, pero puedes intentar, o sea, con esta realidad, o por ejemplo también en el miedo a las agujas, si es presencial, y bueno, he trabajado también con un chico del equipo de Claudia, y trabajamos miedo a las agujas y miedo a volar, y por ejemplo, como era a distancia y era online, en el miedo a las agujas le decía que se pusiera pues un bote de alcohol, por ejemplo, algodones con alcohol alrededor, para que tenga ese olor a enfermería y tengas como una inmersión un poquito más auténtica en la imaginación. Es decir, que tu cuerpo se acostumbre a esas sensaciones, a esos olores parecidos de lo que luego vas a vivir en la realidad. eso es, y aparte de hacer como esta simulación tan fiel, se pueden hacer también como pasos intermedios, ¿no? A mí algo, por ejemplo, que me ayudó mucho para perder esta vergüenza o este miedo a hablar en público fue grabarme, porque obviamente una cámara no es una persona, no te va a juzgar, pero sigue estando este componente de exponerte, de evaluar qué es lo que estás haciendo, qué es lo que dices, este luego juzgarte a ti mismo, que al final es más importante, ¿no? Cómo nos juzgamos que lo que nos puedan juzgar los demás. Y bueno, pues eso, igual que con otras cosas, pues plantear como pasos intermedios también ayuda mucho. Pues justo aquí enlazo si quieres un poco con el tema de estrategia, porque ahora que has dicho lo de grabarse, me parece una técnica súper buena. De hecho, yo en pandemia, por ejemplo, hice este ejercicio de grabar vídeos para YouTube, ya no por ser youtuber, sino por decir, bueno, repaso materia de psicología, repaso estrategias y también ensayo mi forma de hablar en público. Y, por ejemplo, he aprendido muchas cosas grabándome. He aprendido a hacer pausas, que esta es otra técnica que os recomiendo. Es decir, si os quedáis un poco en blanco, no tiréis de muletillas del tipo, bueno, vale, porque yo qué sé, yo he ido a un congreso recientemente y catedráticos les cuesta mucho hablar en público bien. Es decir, creo que es importante
el hacer este ejercicio también de evaluación de uno mismo y decir, bueno, ¿qué puedo mejorar aquí? Ostras, me estoy pasando con esta muletilla, ¿no? Me estoy pasando, y el ir tomando nota y el ir avanzando y mejorando, ¿no? Tomártelo como un reto de un ejercicio de superación. Dentro de las estrategias, pues también eso, tenemos el control de pensamientos, tenemos el control de activación y también lo ha comentado Claudia, el lenguaje corporal, ¿vale? El lenguaje corporal nos influye muchísimo porque nuestro cerebro, cuando siente que estamos colocados de una manera, segrega los químicos que él interpreta que necesitamos. Esto se llama cognición encarnada. Por ejemplo, lo típico que te dicen el fake it until you make it, sonríe y no sé cuánto. Suena un poco Mr. Wonderful, pero es verdad que cuando sonreímos se segregan ciertos neurotransmisores que nos provocan un poquito esa sensación de felicidad, de alegría. A ver, obviamente no es la única solución y no vas a salir de una depresión sonriendo, es decir, hay que trabajar muchísimas cosas, pero esos pequeños gestos de lenguaje corporal nos ayudan a enfrentarnos a situaciones. Pues el estar derecho, el gesticular con las manos pero de forma pausada, no tampoco agitada, el ya controlar también esos movimientos corporales para que nos ayuden a transmitir mejor la información. Y hay un ejercicio que yo le llamo la pose de, bueno, yo le llamo, o sea, se llama así, no me lo he inventado yo, se llama pose de poder, y hicieron estudios científicos que el mantener esta posición durante 1 minuto, que es la típica posición de Superman, con las piernas abiertas un poco, las manos en la cintura, la barbilla y el pecho alto, y nada, colocarte ahí, ¿no? Entonces, ¿qué he hecho? Yo la he fusionado con 2 ejercicios más. Bueno, los estudios decían que mantener esta posición durante 1 minuto aumentaba la testosterona y disminuía el cortisol. Claro, si aumenta la testosterona, aumenta la tolerancia al riesgo. Y si disminuye el cortisol, pues disminuye el estrés y la ansiedad. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que tu cerebro interpreta pues, que te vas a enfrentar a algo, que estás así porque vas a salir corriendo o entonces te prepara para ello. Yo lo que he hecho con este ejercicio y lo utilizo muchísimo en tema de deportistas y también con los exámenes, con opositores, por ejemplo, tengo opositoras a policías, a bomberos, tengo también opositores a juez del Estado, que son, claro, oposiciones muy chungas, ¿no? Te cambia la vida realmente. Y hacemos este ejercicio, pues, incluso ya antes de hacer los simulacros de exponer, ¿no? Ya tú no tienes que hacer el día de la exposición o el día de la competición o el día del examen de repente un montón de rutinas diferentes, sino que tienes que estar acostumbrado a que eso sea un entrenamiento más, por así decirlo, ¿no? Un ensayo más, lo que suelas hacer en tus rutinas. Entonces, este ejercicio no se hace solo el día sino que lo vamos haciendo todos los días que vamos practicando. Entonces lo he fusionado con la respiración para tener más energía y con un discurso motivacional, ¿vale? Con el discurso del día de competición, que le llamo yo. Y lo que tiene este discurso es, nada, un parrafito que tú te digas, pues, qué logros has conseguido en la vida, que te digas también, por ejemplo, qué beneficios vas a obtener si consigues ese objetivo que te has propuesto, que digas las capacidades que te hicieron conseguir esos antiguos logros y que las vas a poner en marcha ahora para conseguir este. Entonces, después de la pose de poder, con la respiración para tener más energía y ya ese discurso motivacional, pues sale enchufadísimo ahí, venga, expongo lo que quiera, hablo hasta en la tele si quieres. Entonces a mí ese ejercicio me está funcionando súper bien y me gusta un montón, porque cambia mucho la actitud de entrar achantado con una posición ahí, cabizbaja y pensando en todo lo malo que puede pasar, a entrar, vamos, lo que me eche no. Entonces sería juntar la postura del poder con la respiración de activación, que se la compartiremos ahora por Discord a todos de la clase de ansiedad, más como un pequeño speech, ¿no? Como con autoinstrucciones, que puede incluir pues algo bueno que hayas hecho, hayas conseguido, virtudes que tengas, ¿no? Por ejemplo, o por qué eres capaz de hacerlo,
más objetivos que puedes lograr, ¿no? O cuál es el objetivo que deseas lograr, ¿no? Un poco como pasado, presente y futuro. Sí, justo y también, bueno, obviamente hablarte con mucho cariño, o sea, ponerte en una posición que pienses que tú eres como pues tu mejor amigo o tu pareja, tu padre, tu madre, alguien que te hablaría con mucho cariño y no con exigencia o con eso tengo que hacerlo bien, no tengo que, sino que te trates bien y te hables bien, ¿no? Por ejemplo, leía por ahí que tengo dudas de si ha dicho que tenía miedo a tocar el instrumento, pero no habla en público o algo así, ¿no? Es decir, que era a la hora de tocar un instrumento en público sí que le daba miedo, pero hablar en público no. Vale, pues en el momento en que tú vas a hacer ese discurso para tocar el instrumento, pensar qué habilidades te hacen a ti hablar en público, pues que soy valiente, conseguí hablar delante de no sé cuántas personas porque tengo soltura, tengo valentía, tengo energía, soy una buena comunicadora, tal, pues voy a utilizar esas habilidades para hacer esto otro que aparentemente me da un poco más de miedo, pero las capacidades que yo tengo son las mismas realmente, solo tengo que recordar que las tengo y utilizarlas en los ambientes en los que no me siento tan cómoda. Antes de continuar, quería responder una pregunta muy interesante que ha hecho Inco Ujú. Cosmetics, ¿vale? Que dice, ¿y sonreír no puede provocar reprimir ciertos sentimientos y emociones y perjudicarnos en ciertos contextos? Aquí tenemos que entender que lo que estamos hablando es muy dirigido al rendimiento, ¿no? Es como psicología deportiva, es para afrontar momentos en los que tenemos que tener una actitud, un estar, ¿no? Obviamente no vamos a arreglar todos los problemas en la vida respirando y poniéndonos en puestos de poder, porque entonces no resolvemos ningún problema, simplemente conseguimos pues llevarlo mejor, ¿no? Pero hay momentos en la vida en los que, o sea, tenemos siempre que ser coherente con cómo nos sentimos y no encapsular y no reprimir, etcétera, pero hay momentos, y eso es así, en los que tenemos que estar de una manera determinada. Si yo, por ejemplo, imagina que he tenido un día horrible de mierda, vengo a esta clase y estoy así, pues no, porque es un momento en el que es mi trabajo, en el que tengo un compromiso, en el que tengo que rendir, entonces tengo que hacer así y con las estrategias que yo tengo, por ejemplo, las que está dando ESPE, conseguir generar en mí una manera de estar adecuada para este momento. Y cuando este momento ya termine, entonces ya podré volver a ese estado y afrontarlo y ser coherente con él. Exacto, Jessie. Mira, Jessie siempre con su nivel avanzado en psicología. Tiene un punto de disociar esto que estamos hablando al final, porque es como dejar un poco de lado parte de ti y centrarte en una parte que si quieres que esté. Y luego cuando termina ese momento, pues ya puedes volver a eso si quieres, por decirlo de alguna manera. ¿Sigues, Pe? Pues eso, estábamos con el lenguaje corporal. Bueno, tendríamos que hacer esa exposición progresiva, ¿no? De utilizar estas estrategias de menos a más y también ensayar el role-playing, que hemos hecho de toda la vida, a lo mejor de ensayar por un examen, una exposición que tú tengas que hacer en el colegio y se lo cuentas a tu madre, ¿no? O te pones, no sé si lo habéis hecho alguna vez, pero te ponías un muñeco delante y lo hacías como que lo tenías que contar, ¿no? Pues con la realidad virtual también hacemos este role-playing, también intentando ponerte incluso en situaciones peores de las que te vas a encontrar. Es decir, hecho de entrenar con las adversidades, por ejemplo, en preguntas críticas que te puedan hacer o en no me ha gustado nada tu discurso, tal, en frasecitas que te puedan dar el día para que sepas salir de ese tipo de situaciones. Otro ejercicio que también recomiendo, por ejemplo, en situaciones de exámenes y tal, es un ejercicio típico de mindfulness, que es llevar la atención a cosas concretas. Por ejemplo, algo tan sencillo como decir, pues cuenta 5 cosas que veas azules, ¿no? Para recuperar un poco el foco en esos momentos en los que estás un poquito que no sabes, ¿no? Dónde dirigir, que te has perdido un poco. Entonces, el enfocarnos en una cosa concreta, por ejemplo, pues pueden ser 5 cosas azules o algo que estés oyendo, viendo, tal. Hay distintos tipos de ejercicios, ¿no?
y ya vuelves a tu guión, respiras, vuelves al guión y vuelvo ya a enfrentarme de nuevo a lo que tengo que poner. Y por supuesto, ya que he mencionado lo del guión, tener un guión, es decir, tener un guión en el que tú tengas claro de qué vas a hablar, cómo lo vas a hilar, incluso estrategias del tipo anécdota, chiste o lo que sea, que también te hagan pues relajarte un poco y tomar también la atención de la gente a la que le estás hablando. Y nada más. Si quieres pasamos a lo de realidad virtual. Sí, si quieres enseñarnos, bueno, ya hice un pequeño aperitivo el otro día en las historias cuando enseñé algunos de los escenarios de realidad virtual, pero si quieres enseñarnos los vídeos completos para que vean cómo es. Perfecto. ¿Los comparte Menka o...? Sí, los comparto. Vale. Vale, mientras tanto, si queréis, hasta que pongan los vídeos, si queréis puedo explicar qué es esto de disociar, que ha salido ese concepto, y seguro que alguno se ha quedado como, ¿qué es eso? ¿Vale? La disociación es un mecanismo de defensa cuyo origen suele ser, a ver cómo me explico. Cuando atravesamos en la vida diferentes situaciones, se va registrando en nuestra memoria y va construyendo lo que es nuestra identidad, nuestra memoria autobiográfica, cómo percibimos a las personas de nuestra vida, a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nosotros mismos, etc. Es como que vamos sumando piezas, ¿sí? Y se van integrando, se van asociando. ¿Qué pasa? Que hay veces en la vida que nos pasan cosas que son tan duras que la manera que tiene nuestro cerebro de defenderse de ello es no integrarlas, es disociarlas. Es como, me ha ocurrido esto, pero como no puedo tolerarlo, no puedo afrontarlo, no lo voy a integrar en mi memoria, sino que lo voy a disociar y se va a quedar por ahí atrás, ¿no? Y bueno, esto es algo bueno, que tiene su función, tiene un sentido, es adaptativo, ayuda a sobrevivir a situaciones muy duras, pero es verdad que llevado a un extremo muy patológico nos puede derivar en un trastorno de identidad disociativa, que es lo que popularmente se ha conocido siempre como personalidad múltiple. De hecho, estos días estaba hablando con un compañero que tiene en su consulta un caso bastante grave de una chica con esquizofrenia que ha desarrollado, no sé si eran 5 identidades distintas y tiene alucinaciones con ellas, etcétera. Y bueno, el caso es que tuvo una infancia muy dura, violaciones por parte de sus primos y bueno, cosas muy bestias, muy bestias. Y al final la única manera de sobrevivir a ello y pues básicamente evitar el suicidio era disociar a muerte, incluso buscó crear amigos imaginarios, etc. Entonces, pues eso es un poco como la disociación llevada al extremo. Pero, como os digo, todos los mecanismos de defensa, igual que la negación, igual que la proyección, todos, llevados a un extremo o con un enfoque, puede ser algo patológico, como es el caso de esta chica. Pero no dejan de ser cosas que a todos nos sirven, ¿no? Por ejemplo, si yo para poder sobrevivir a mi infancia he tenido que desarrollar un desapego y una frialdad terrible, pues bueno, es algo que hoy en día tengo que trabajar y que me molesta, pero ha sido adaptativo, porque si no lo hubiera tenido, no habría salido adelante, ¿no? Entonces, disociar consiste, en un sentido menos patológico, consiste como en salir de nosotros, en cierto modo, como dejar a un lado quién soy yo, mi identidad, mi memoria, todo, y convertirme como en otra cosa, ¿vale? Todas las personas que tienen, por ejemplo, los actores y las actrices, lo que hacen es disociar. Cuando entran a plató, ¿qué hacen? Se olvidan completamente de quiénes son ellos. Porque si se mantienen en su identidad, sus esquemas, sus pensamientos, sus recuerdos, no pueden hacerlo de la misma manera, ¿no? Los presentadores, toda la gente que tiene como que en un lapso de tiempo salir de sí mismos, lo que hacen es disociar. Entonces, pues yo también, por ejemplo, los psicólogos hacemos eso. Un psicólogo cuando se planta frente a otra persona en consulta tiene que disociar, porque si yo me traigo a la consulta la discusión que he tenido antes con fulanita, no voy a estar. Entonces tengo que, en cierto modo, hacer como un paréntesis, disociar, salir de mí y estar en ese momento, pero luego saber volver. El problema es que hay personas que disocian y luego no saben volver, ¿no?
Por ejemplo, pues famosos que la fama les come, por ejemplo, ¿no? O este caso de esta chica que hemos hablado, esas cosas. Ya hablaremos más en profundidad. Cuando quieras, venga. Iba a comentar una cosa, pero se me ha ido con lo que estabas diciendo, que era muy interesante. Uy. Vale, bueno, esto sería, o sea, claro, esto lo veis cuando lo veis en las gafas, porque ahora hay una pelotita ahí que se mueve porque lo puse en la pantalla del teléfono para compartiros el vídeo, ¿no? Contigo. Veis que está ahí Por el favor, muchacho continúa. interactuando. Y esto sería como la oficina, que Está es bien. el contexto Nos lo de hablar en miramos público más y lo pequeñito. comentamos en También la hay un próxima bar. reunión. Entonces yo, desde mi software, voy dirigiendo lo que Me ellos parece que no te hablan. estás explicando muy bien. Te lo ¿Veis? deberías Aquí habría un haber comentario preparado más. negativo. Y también puedes meter distractores. Por ejemplo, eso, que te suene el teléfono, que entre alguien, que suene una videollamada, cosas así, ¿no? Luego también se puede modificar, por ejemplo, la actitud de los que están escuchándote. Los puedes poner en modo agradable o modo así como más agresivo, más ¿Eso es serios. todo? Bien. Valoraremos tu propuesta y lo hablaremos el próximo día. En fin, si quieres poner el otro, bueno, ahí está una muchacha interrumpiendo. Vale, comparto el otro. Uh-huh. Vale, este es el escenario de una conferencia retransmitida. ¿Vale? Como os he dicho antes, pues se puede ir modificando que haya más gente, que haya menos. Gracias, gracias. El Claudia Verso. Me parto. Y ha dicho hay una chica que se iba a poner Algunas de sus vídeos conclusiones parecen obsoletas. ¿Está al tanto de las últimas corrientes y tendencias sobre este tema? que se iba a poner un vídeo de público a la hora de tocar el piano. Me parece una idea súper interesante. Es decir, al final todo lo que te haga ponerte en ese mood, pues va a hacer que luego ¿Está conforme tu con los cerebro esté más resultados de su acostumbrado. exposición? ¿Podría elaborar un poco más el argumento de lo que propone? Luego los comentarios que hacen son tan genéricos que están muy bien hechos porque se pueden aplicar a casi cualquier temática, casi cualquiera. He visto antes también que me han comentado que el tema del guión en las oposiciones no se puede hacer. ¿Cuál Lo ha puedes sido la tener a mayor nivel dificultad mental, que se... realmente. O sea, tú puedes tener un guión que no lo tienes que tener escrito delante. Es decir, el tener en la cabeza esos puntos, ¿no? de los que quieres hablar. Pero, por ejemplo, en el caso depende de las posiciones y de las oposiciones, sí que puedes tener un papel con ciertos guiones. Por ejemplo, en juez y en maestros creo que también se puede tener un papelito como con un esquema con los guiones de lo que quieres hablar o te lo puedes hacer sobre la marcha. Pues nada, eso es lo que hacemos con realidad virtual, ir exponiendo hasta que ya llega un momento en el que eres habilidoso haciendo este tipo de situaciones. Otra cosa importante es que yo siempre digo que el miedo no desaparece como tal, es decir, el miedo está ahí, lo que vamos ganando es estrategias para afrontar ese miedo. Muchas veces como que sentís como fracaso el que vengan pensamientos negativos o el que os pongáis nerviosos. Es verdad que en muchos casos sí que se disminuyen mucho los nervios previos o que no aparecen ya esos pensamientos negativos porque conseguís cambiar mucho la mentalidad, pero lo importante no es que no aparezca esos nervios o que no aparezca esos pensamientos, sino el que ya tienes estrategias para saber manejarlos y para enfrentarte a ellos. Vale, si quieres compartir el tercero, que era otro tipo de escenario. Sí, pon el tercero, que además está divertido los comentarios bordes de los personajes. En plan, no estás al tanto de las últimas investigaciones. No, este es el que hemos puesto antes. Sí, no, hay algunos comentarios en plan, y en la oficina hay uno que dice, me parece que no se lo ha preparado lo suficiente.
Vale, este es un auditorio pequeño, de hecho empiezas como sentado y luego tienes que salir a exponer. A mí esto me recuerda a un congreso, es muy parecido. Y luego la gente va hablando ahí por detrás, que por ejemplo en Miedo a las agujas también pasa que estás en la sala de espera y la peña está en plan, me ha dolido muchísimo, no sé cuánto. Y claro, te pone en la situación de ya no solo lo que está bajo tu control, sino los comentarios que te pueden activar y te pueden... A mí creo que este escenario es mi favorito. Me parece de los más realistas y las poses de la gente y tal. Y entonces pues también puedes controlar que se vaya ahí una de las conferencias de repente, que bostecen, que se rían, que tosan. Entonces pues, por ejemplo, de hecho el otro día que tengo una chica que está preparando las oposiciones de juez, y no sé si habéis escuchado alguna vez a una opositora de juez, pero tienen que hablar súper rápido. No me ha quedado muy claro lo último que ha explicado. ¿Podría poner otro ejemplo? Entonces, como tienen que hablar muy rápido, muchas veces los distractores le sacan muchísimo del guión. Entonces, estamos entrenando a hacer Muchas gracias por el su discurso presentación. Ha sido muy interesante. con distractores Me a gustaría tope. preguntarle qué resaltaría de todo lo que ha explicado. ¿Veis? O sea, lo he grabado con algunos comentarios que he ido lanzando, pero... El bostezo. Vale, Ana tiene una pregunta, vamos a darle paso. Y ya si queréis vamos al tema de preguntas y tal. Hola, ¿me escuchan? Sí, hola Ana. Hola. Pues más que una pregunta era como un comentario que quería hacer, porque a mí también me cuesta mucho hablar en público, pero bueno, algo que he reflexionado mucho y que me ha ayudado, por ejemplo, soy maestra, soy profesora también de piano. Entonces, me ha ayudado darme cuenta de que en realidad mucha de esa ansiedad que se genera en el momento es porque uno tiene miedo de lo que piensa el otro, de lo que llegue a pensar, y pues por eso me parece muy útil que en estos videos también, no sé, digan también cosas como negativas o algo que podría llegar a afectarlo a uno, pero tener en cuenta, me ha servido mucho tener en cuenta que el actuar, el pensar o el decir de las otras personas sale de mi control. Entonces, que muchas veces esa ansiedad que se genera es por eso, porque quiero tener de cierta forma el control del pensamiento del otro y resulta que no lo tengo. Entonces, como una especie también de creencia irracional con la que estoy luchando ahora y no sé por qué. Pues bueno, Hay quería... una frase de Einstein, creo que es, que dice que lo que piensen los demás de ti es tu reputación y lo que piensas tú de ti es tu conciencia, y que lo que piensan los demás de ti es su problema, no el tuyo. Entonces, Exacto. realmente esto también, o sea, otro de los ejercicios que trabajamos en consulta también es romper un poco todas esas creencias limitantes. Y de hecho hay un audio también que utilizo de la realidad virtual, que es tipo meditación, que es sobre autoinstrucciones y tiene muchas frases tipo que te ayudan a colocarte en no puedo controlar lo que otros piensen de mí, a lo mejor no doy ahora el 100%, pero mañana será una oportunidad para hacerlo bien de nuevo. Es decir, ponerte en este tipo de pensamientos que te saquen un poco de esa preocupación que realmente no tiene mucho sentido, ¿no? Te está poniendo en alerta, pero no tiene salida porque es algo que no vas a poder cambiar. Sí, así lo haga muy bien, incluso Uh-huh. si es para un público, habrá gente que le guste, habrá gente que no le guste. O sea, es que sale completamente de nuestro control. Yo creo que también es útil el establecerte tus objetivos, es decir, objetivos que digas, vale, ¿qué competencias quiero mostrar? Pues quiero intentar expresar este contenido, evitar decir tal muletilla, tal. Entonces,
si tú te enfocas en lo que quieres decir y en lo que tú quieres hacer también, en esos objetivos que te enfoquen a la ejecución, vas a estar también lejos de intentar tener un objetivo más de resultado, que sería vale, que los demás me aprueben, ¿no? O que los demás estén de acuerdo con lo que he hecho. Sí, sí. Me parece súper interesante eso que mencionas, Espe, y me gustaría destacarlo, el centrarnos en aquello que podemos controlar del proceso, ¿no? Quizás como nombrarnos, ¿no? Una serie de indicadores con los cuales sentirnos conformes, sentirnos orgullosos del performance, no sé cómo decirlo, del rendimiento y de la mejoría que hagamos y no tanto los resultados, ¿no? Lo que comentas, Ana, a mí, por ejemplo, me viene pues muy de cerca, porque al final cuando eres una persona que crea contenido en Internet, pues estás expuesto a una cantidad muy grande de personas y bueno, a mí obviamente también me daba mucho miedo pues recibir rechazo, recibir cosas feas, la opinión de la gente, etcétera. Pero el día que me di cuenta de que por muy correcto que lo haga, por muy que haga el vídeo basado completamente en estudios, en la teoría, en los libros técnicos, en el DSM, no dando nada de opinión, intentando aclarar siempre cualquier malentendido, es que haga lo que haga, siempre va a haber alguien que no solamente no le guste, sino que además lo indique, lo muestre, ataque, etcétera. Entonces, el día que me di cuenta de que aunque lo haga absolutamente perfecto, va a ocurrir eso, me quedé tranquila. Porque es que es como, bueno, pues aunque respire va a ocurrir. Así que me voy a centrar en mis medidores de que lo hago bien y correctamente y ya Exacto. lo que se escapa de mi responsabilidad, pues ya está. De hecho, esto viene por teorías de la motivación, ¿no? De decir Ryan que dicen que al final el objetivo de las personas es mostrar competencia. Y cuando intentamos mostrar una competencia basada en los resultados, pues al final lo primero es que no te estás enfocando en qué tienes que hacer para terminar consiguiendo esos resultados, sino que te estás hocicando ahí. Es como si tú quieres quedar primero en una carrera, ¿no? Y es que quiero quedar primero. Pero no te estás diciendo, vale, es que tengo que mover los brazos de esta manera, tengo que hacer la salida así, tengo que... Entonces, cuando no conseguimos esos resultados, si solo nos enfocamos a eso, se produce una frustración. En cambio, si nos ponemos objetivos relacionados con la ejecución y el esfuerzo, se produce siempre un aprendizaje, porque dices, vale, pues ahora no he conseguido esto, voy a cambiar tal para luego mejorar esto. Entonces, siempre estás en una mejora continua. Me están preguntando por ahí por el chat el nombre de la aplicación. La aplicación se llama Amelia Virtual Care, ¿vale? Es una aplicación que es un software que los psicólogos tienen que pagar mensualmente, ¿vale? Tiene una mensualidad y o sea, para utilizarla tú normal tienes que compartir un código que te aparece en la aplicación con el psicólogo que te está tratando en ese momento, ¿vale? Entonces, tienen 2 escenas automáticas que sí puedes utilizar, que es un ejercicio de respiración y un ejercicio de mindfulness. Pero el resto de cosas, por ejemplo, lo de hablar en público y todo eso, si no es con psicólogo no lo podéis ver. Si puedes poner por el chat por escrito cómo es el nombre, por si a alguien no le ha quedado claro. Lo he puesto por aquí, lo vuelvo a poner. Muy bueno lo que comenta Jesús. Siempre sucede, se deben tomar las críticas de quien haya realizado algo, no de alguien que no haya logrado nada. Y me recuerda mucho al cuento de El verdadero valor del anillo, de Jorge Bucay, que es muy bueno. Pues si alguien no lo conoce, pues está muy bien, de solamente tener en cuenta las opiniones de personas que estén un poco en nuestra misma onda. Sí, Anisa. Vale, vamos a dar paso a Anisa, que lleva un rato con la mano levantada, voy a decir un mano con la rato levantada, y luego a Carmen y ya terminamos para no pasarnos mucho de tiempo. Cuéntanos, Anisa. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues nada, yo os quería contar pues así un poco mi experiencia, porque no sé si se me oye bien. Sí. Vale. Pues que bueno, yo cuando era muy pequeña era pues súper callada y no podía hablar con la gente, me costaba mirar a la gente y los conflictos ya ni te digo, no podía ni decir nada. Y bueno, así he sido siempre hasta la universidad. En la universidad me pasaba lo mismo,
Y luego, de repente, pues me dio un clic en la cabeza y dije, venga, esto no puede seguir así. Entonces me puse a informarme un montón y además es que estaba mirando a la izquierda y tenía aquí unos libros, que los he sacado mientras hablabais, de lenguaje corporal y de detección de mentiras y cosillas así. Me puse a leer y digo, bueno, y también a observar a gente. También me digo, bueno, a ver cómo se comporta la gente y cómo se ve normal las cosas. Y digo, bueno, pues además gente que se parecía estar nerviosa, pues tampoco se le notaba tanto. Digo, bueno, pues por una parte, entonces me quedo más tranquila, que la gente a lo mejor ni se da cuenta. Y luego también, pues intentando practicar, porque al principio yo ni movía las manos a hablar y tampoco, o sea, ni sonreía, ni tenía gesticulaciones. Entonces, practicando, que al principio eres un pato, practicando no te sale nada, pareces un robot. Pero luego con el tiempo vas cogiendo la práctica porque pues con repetición y tal, pues tu cerebro se acostumbra. Y bueno, pues al final pues parezco hasta extrovertida, pero yo sé que en el fondo pues soy introvertida y que se puede, con años de experiencia se puede. Muy bien. Hay otro tema aquí que además lo enlaza un poco con la pregunta que ha hecho Raúl de que si tu familia te lleva a la crítica, que es lo que comentaba antes de las creencias limitantes. Es decir, muchas veces tenemos la creencia de que a lo mejor somos tímidos o introvertidos, porque desde pequeños a lo mejor estábamos callados y nos han etiquetado como tal. Es decir, tenemos una costumbre muy española, creo que es la verdad, que es cada vez que un niño, o sea, queremos definir todo el rato cómo son los niños y las personas en general, ¿no? Eres muy tal, es que eres tal. Y muchas veces los niños y la gente ya también adulta son observadores realmente, es decir, están observando para esperar a interactuar y ya esos adultos están, es que es muy tímido, ¿no? Tal. Entonces, muchas veces se forma esa creencia que te la vas creyendo y al final acabas actuando en función de ese adjetivo, de esa etiqueta que te han ido poniendo toda la vida, ¿no? Y también hay otro cuento que es el cuento del elefante, también de Jorge Bucay, hablando bueno, creo que es un cuento tradicional, pero que Jorge Bucay lo trastoca un poco, que habla un poco también de estas creencias, ¿no? De cosas que se forjan en nuestra infancia y con las etiquetas que nos ponen y ya pues nos quedamos ahí, si no nos cuestionamos por qué actuamos así, pues no damos el paso de decir, bueno, que esto lo puedo cambiar, es decir, que a lo mejor no soy tan así como creía, ¿no? Pues sí, muy interesante lo que ha comentado Anisa, y es verdad, tú puedes ser introvertido y obviamente pues ser introvertido a nivel pues más temperamento biológico te puede inducir más a pues, que los estímulos sociales te sean más aversivos o más complicados o te superen más, pero como dice pues al final tú puedes, ¿no? Entrenarte, ¿sí? Y obviamente, pues al no ser una persona extravertida, no vas a estar todo el día, ¡guau! Ja, ja, ja. Pero cuando tengas que estarlo, vas a aprender a estarlo. Yo no soy, a mí me lo dicen mucho, cuando alguien me conoce en persona, me dice, jo, en persona eres súper tranquila, súper calmada, súper callada, pero luego en la cámara parece que eres súper, y yo, bueno, es que tengo que serlo ahí, pero luego vuelvo a mi yo real, digamos, y soy una persona calmada, tranquila, etcétera, ¿no? Entonces, pues sí, por supuesto es algo que se puede entrenar y me alegro un montón, Anisa, de que lo hayas hecho y que compartas lo que tú dices. Y bueno, al igual que cuando estábamos aprendiendo a hacer deporte en el gimnasio y ejercicios, grabarnos nos viene muy bien para ver qué mejorar. Grabarnos cuando hablamos en público es maravilloso. Y yo sí veo mis vídeos cuando comencé en YouTube ahora, he cambiado mucho, he mejorado mucho aparte de por la práctica, porque yo me veía y decía, esto lo podría hacer así, esto podría mejorar. Así que no dudéis en grabaros, no os sentáis narcisistas, ¿vale? Porque para poder mejorar algo hay que poder verlo. Vale, vamos con Carmen. Yo, por ejemplo, siempre he tenido miedo a los perros, ¿no? Y lo que pasa que, de lo que habéis hablado antes, que yo, por ejemplo, si veo una foto o un vídeo de un perro, no me entra para nada de miedo. Y no sé si eso es normal, porque es que ni en la imaginación, solamente es por la calle. Por ejemplo, una vez casi me tiro de la acera porque venía un paraseo. No sé Sí, si eso eso es normal o si se sí, puede sí, simplemente tu jerarquía
tu jerarquía de exposición empezaría, o sea, no, empezaría con más alto, con el perro en vivo. Es decir, igual sí que se diferenciaría que te dé más miedo pues si va suelto o si lleva bozal o si no, es decir, te influirán otro tipo de características, pero no tienen por, o sea, el que en la imagen te dé no te dé miedo no quiere decir que sea normal, ¿no? Cada uno su jerarquía de exposición es diferente. Vale. Muy bien. Vale, vamos ahora con Silvia y ya vamos terminando, que lleva un rato esperando. Hola, Cuéntanos, chicas. Silvia. Yo te quería hacer una pregunta que supongo que más de uno estaremos ahora mismo en la misma situación, y es la defensa de nuestros TFGs, ya sea de máster o de universidad, que es en este mes, y al final es una defensa en la que tienes 10 minutos para defender el trabajo en el que llevas trabajando por lo menos 3 meses. Por si teníais algunos consejos concretos para llevarlo lo mejor posible. Justo todo lo que hemos hablado, ¿no? Ese proceso. De hecho, bueno, llevo todo un año trabajando con una chica que tenía miedo a hablar en público y lo que más le preocupaba de este año era la defensa del TFG. Y ahora ya, o sea, llevamos tanto tiempo haciéndolo, o sea, trabajándolo y exponiéndolo, que ya está súper tranquila. Pero, por ejemplo, una de las cosas que puedes ir haciendo es el exponerte o incluso pues eso con un vídeo de público, no sé exactamente cuánto público tienes y tal, el exponerte en la situación haciendo todos estos ejercicios que hemos dicho de ponerte tus pensamientos en reto, tu ejercicio de pose de poder, tu discurso motivacional, esos pensamientos de bueno, he trabajado, llevo toda la carrera, piensa en todos los objetivos que has conseguido en la carrera, seguro que has expuesto un montón de veces, que habilidades tuyas han hecho que lo consigas y el empezar, por ejemplo, pues yo que no lo comentaba antes, el empezar presentándote, ¿no? Es decir, el ejercicio de hacer una presentación de ti misma de pues soy Silvia, estudio tal, me dedico a tal, trabajo de tal, mis aficiones. El hacer una presentación de uno mismo, el practicar haciendo esa presentación también es un ejercicio muy útil porque es algo que dominas, porque eres tú te conoces, sabes quién eres, entonces no es algo que te tengas que estudiar y yo siempre empiezo por ahí, ¿no? El empezar haciendo una presentación y esa presentación ir subiéndola en la jerarquía y luego ya vamos con temáticas más concretas, ¿no? Pero bueno, coge todas esas herramientas y empieza a ponerlas en práctica ya. Eso respecto a tema exposición, a mí me gustaría darte algún tip respecto a lo que es contenido. Yo creo que las exposiciones también de TFGs y de TFMs, etcétera, hay que plantearlos como si fuera una venta, ¿vale? Tú tienes que vender tu trabajo y tu idea a unos jueces. Al final, en el proceso de la venta es muy importante, primero, una introducción, ¿no? De cuál es el contexto, cuál es la necesidad, cuál es la solución que has encontrado y por qué necesitan esa solución y no otra. Entonces, yo intentaría, porque al final, pues como tú bien dices, es un trabajo muy extenso, que solo te da un ratito para exponerlo, ¿no? Pues vamos a centrarnos en intentar vender esa idea, ¿sí? No tanto en cuánta información has obtenido, qué es tan interesante o qué, no. Véndeme tu idea. Sí, en 10 minutos. Lo más interesante que puedas. Eso. Además, me voy a ir un poco por peteneras, pero creo que tenemos ciertas creencias culturales también, como el tema de la falsa modestia y tal, que nos limitan mucho a la hora de querer vender o querer demostrar habilidades, ¿no? Hay veces que nos coartamos porque como que nos da vergüenza el decir que hacemos algo bien y bueno, es como, es que van a pensar que se lo estoy vendiendo, es que es el objetivo, ¿no? Es decir, al final tienes que hacerlo lo mejor posible. Totalmente. Eso también da para otra posible clase. Vale, sí. Pues como conclusión nos apuntamos para futuras clases control de activación, ¿sí? También por ahí nos hemos quedado sin hacer lo de transformación de pensamiento y creo que sería interesante un poco hacer esta reestructuración cognitiva.
creo que también, o sea, al igual que hay escenarios de miedo a hablar en público, hay muchos más escenarios, así que, bueno, pues podemos ver otros escenarios de realidad virtual, creo que es interesante, ¿no? Y bueno, hablar también de esto, ¿no? De la falsa modestia y del tema de vender y la psicopatía. Vais a tener psicopatía para un año, madre mía. Pues nada, chicos, muchísimas gracias por haber estado hoy. Ojalá os haya gustado, ojalá os haya servido. Ya sabéis, ahora tenéis un ratito para ponernos en el Discord de todo lo que habéis escuchado hoy, qué es lo que más os interesa, en qué queréis que profundicemos. Aprovechar que tenéis aquí a Espe, que es experta en todos estos temas, y escribirnos, ¿vale? Para solicitarnos cualquier cosa de rendimiento, de deportiva, de fobias, de miedos, de ansiedad, psicología cognitiva, cognitivo-conductual, autoinstrucciones, todo eso. Muy interesante. Muy bien. Pues muchas gracias por invitarme. A ti, Espe, siempre es un placer tenerte. Me lo he pasado muy bien. Siempre lo pasamos muy bien aquí. Y nada, hasta dentro de 2 semanas. Hoy hemos hablado sobre todo de técnicas y truquitos para colocarnos un poco en el momento de hablar en público y cómo mejorarlo. Y en las siguientes vamos a indagar más en lo que está debajo de ese miedo, ¿no? Un poco lo que hablaba Eiko Cosmetics de, vale, está muy bien ponernos en mood, pero ¿qué pasa con lo que está aquí que nos está limitando, ¿no? Entonces, pues en otras clases veremos qué hay debajo de esa inseguridad, de ese miedo a hablar en público y bueno, haremos también aquí exposiciones, que al final hablar delante de los demás alumnos también es una buena exposición. Sí, sí, sí. Bueno, un beso a todos. Chao. Adiós. Tengas buena semana.